Nayeli colocó el sahumerio en el buró junto a su cama. Aquel objeto era el último regalo que su marido le dio antes de fallecer, apenas un año atrás. Los primeros meses había sido un verdadero infierno. Creyó que era una injusticia de la vida que a tan solo 2 años de matrimonio, Rodrigo falleciera producto de un accidente. Por mucho que el imprudente borracho que lo atropelló hubiese sido condenado a prisión, eso no le trajo ni una pizca de paz ni resignación. Rodrigo únicamente había salido unos momentos para comprar leche y pan para cenar, y nunca regresó. Desde entonces, no había usado el sahumerio porque le recordaba a su esposo. No importaba la fragancia que empleara, siempre le hacía pensar en él. Decidió volver a usarlo luego de que Gabriela, una amiga suya, le sugirió una aromaterapia que su abuela solía usar. Era una que le ayudaba a descansar y meditar, pero aseguraba que también le permitía hablar con su difunto marido. Algo así como un viaje astral en el que conseguía llegar hasta donde el alma de su esposo reposaba y en el que los dos se reunían durante un tiempo limitado. A pesar de lo fantasioso que sonaba aquello, Nayeli quiso probarlo. Si funcionaba tal y como su amiga lo describía, quizás podría volver a ver a su amado Rodrigo y hablarle una vez más. Preguntó más detalles a su amiga y ésta se ofreció a acompañarla al sitio en el que su abuela compraba aquella esencia especial. Era un mercado antiguo en el centro de la ciudad. Si bien había de todo un poco, contaba con una sección en la que los locatarios se dedicaban a comerciar remedios caseros, herbolaria y demás cosas relacionadas con la santería y magia blanca. Fue a uno de estos locales arrinconados en lo profundo del mercado al que Nayeli y Gabriela se metieron. Dentro había un amplio surtido de hierbas, inciensos y un montón de cachivaches místicos que a Nayeli le parecieron un inventario de utilería para una película de terror. Había una estantería al fondo repleta de libros. De detrás salió un hombre viejo y encorvado. Vio a las chicas que husmeaban entre los artículos de la tienda y resopló antes de saludarlas. Nayeli había visto a muchas personas de la tercera edad en su vida, pero ninguna parecía tan vieja y esquelética como aquel hombre. Era tan flaco que los huesos de sus pómulos sobresalían en su rostro. Las mejillas prácticamente habían dejado de existir. La piel del cuello le colgaba. Los dedos de sus manos eran tan delgados y sus uñas tan largas y descuidadas que parecían garras. Tenía el aspecto de un cadáver que se había escapado de su tumba. Aquel anciano tomó asiento en una silla de plástico casi tan vieja como él, y fue directo al grano. Preguntó qué era lo que necesitaban. Gabriela lo sabía, así que fue ella la que se lo dijo. El viejo arrugó la cara al oírla. Acto seguido se aseguró de que en verdad fuera eso lo que buscaban. Entonces Gabriela le contó la historia de Nayeli. Esta última no se sentía capaz de hablarle a un extraño acerca de lo que había sufrido el último año. El anciano escuchó atento y en silencio, con la mirada ceñuda. En un par de ocasiones dedicó un vistazo a Nayeli. En ambas oportunidades vio a una chica cabizbaja, triste, devastada. Era una expresión que ella había visto antes. Cuando Gabriela terminó, el viejo le preguntó directamente a Nayeli si sabía lo que habían acudido a buscar. Ella dijo que no, pero que si aquello le permitía volver a ver a su esposo, entonces aspiraría todas las esencias disponibles en el mundo. Oír aquello preocupó al anciano, por lo que se dedicó a explicar todo lo que sabía acerca del producto que buscaban. Se trataba de una mezcla de hierbas y raíces de plantas con propiedades alucinógenas, como la ayahuasca o el peyote. La receta era empleada por civilizaciones antiguas del país en rituales para invocar espíritus ancestrales y pedir su consejo. Sin embargo, se decía que a veces el espíritu invocado tenía malas intenciones, disfrazadas con palabras sabias que endulzaban la codicia del sacerdote que lo invocara. En la actualidad, la mezcla se empleaba en retiros espirituales enfocados en la meditación y el autoconocimiento. No se recomendaba como terapia tanatológica, ya que un ente malvado podía manifestarse con la máscara de un ser querido, y lo que resultara de aquel encuentro no tendría ningún remedio. Con aquella explicación pretendía espantar a Nayeli. Los años le brindaron la experiencia suficiente para distinguir las emociones en los rostros de sus clientes. Las que veían el de la chica resultaban peligrosas. Alguien que no había superado la pérdida de un ser amado no debía tener acceso a algo como aquel ritual. Este no serviría para aliviar su dolor. Todo lo contrario, lo acrecentaría y la hundiría en la oscuridad. A pesar de ello, Nayeli insistió. No le importaban los riesgos. Quería volver a ver a su marido a como diera lugar. El viejo le preguntó una última vez si estaba segura de eso y, al escuchar su respuesta, suspiró. Se limitó entonces a informarles a las chicas que los elementos necesarios serían caros, al tiempo que se levantaba trabajosamente de la silla. A Nayeli no le importaba el precio, quería resultados. El viejo rebuscó entre los artículos de un rincón y se acercó a las chicas con 3 bolsitas de plástico transparente.
En una había hojas, en la otra un montón de raíces y en la tercera un líquido de color similar a la miel. Le tendió aquellos artículos a Nayeli y le preguntó si tenía un incensario o un sahumerio. La chica recordó el que Rodrigo le había obsequiado y dijo que sí. El hombre asintió y procedió a explicarle lo que tenía que hacer. Debía hervir 2 cucharadas de líquido en el quemador y echar dentro unas cuantas hojas y un pedazo de raíz. No tenía que apagar el fuego y respirar el humo que se produjera durante 5 minutos al menos, de preferencia dentro de un cuarto sin ventanas. Hizo hincapié en que debía respirar el humo incluso si se sentía mareada, pero sobre todo tenía que recitar un cántico náhuatl hasta establecer el contacto deseado. Cuando terminó su explicación, Nayeli le preguntó si era todo y el anciano asintió. La chica pagó y pretendió salir del local cuanto antes en compañía de su amiga, pero la voz del viejo la llamó desde detrás. Sus últimas palabras fueron que lo que iba a hacer requería de mucha voluntad, pero también el detenerse y volver al mundo real. Nayeli no dijo nada, solo asintió y salió por fin. Tan pronto regresó a casa, se dispuso a preparar todo para el ritual. Se aseguró de cerrar bien las ventanas y echar las cortinas. Encendió una vela y la colocó dentro del sahumerio, tal como Rodrigo le había enseñado tiempo atrás. Después vertió el líquido, cuya consistencia era aceitosa, y luego echó 3 hojas y un pedazo de raíz. Con aquello listo, se acomodó en su cama, lo más cerca que pudo del buró donde estaba el sahumerio. Esperó. El líquido no tardó en burbujear. 1 minuto más tarde empezó a desprender un hilillo de humo. El aroma que Nayeli percibió fue áspero y penetrante, como el de la quema de hierba seca. Tosió y sintió el impulso de salir de la habitación, pero en su lugar se obligó a aferrarse a la colcha con las manos y la estrujó entre los dedos. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a recitar el cántico que le enseñó el anciano. Al principio se le dificultó, pero al cabo de unas cuantas repeticiones consiguió una pronunciación medianamente decente. Durante un par de minutos no sucedió nada, salvo que el humo cubrió gran parte del cuarto. Nayeli apretó los párpados y recitó el cántico con mayor insistencia, luchando contra el impulso de salir. 1 minuto más tarde los mareos la asaltaron. Sintió que los músculos de los brazos le temblaban. Después perdieron la fuerza, al punto que los percibió como 2 fideos colgando a sus costados. Algo sucedía en la recámara. Todo daba vueltas a su alrededor. Su propio cuerpo giraba y el mundo giraba en la dirección contraria, como alguna clase de carrusel desquiciado. Exhaló y se desplomó en la cama, sin dejar de repetir el cántico que cada vez se volvía más alargado y balbuceante como el desvarío de un ebrio. Escuchó su propia voz con eco. Se alejaba. Creía que estaba a punto de desmayarse. Entonces oyó que tocaban la puerta. Una llamada suave, sutil. Nayeli abrió los ojos de golpe y volteó hacia la puerta. Más mareos e imágenes distorsionadas, acompañadas por aquel olor asfixiante. ¿En qué se había metido? Abrió la boca para preguntar de quién se trataba, pero de sus labios brotó aquel cántico antiguo. El alguien abrió la puerta y entró. Al principio Nayeli solo distinguió su silueta entre el humo. Solo hasta que él se acercó lo suficiente fue que lo reconoció. Rodrigo se inclinó sobre ella y la saludó. En su rostro tenía una sonrisa. Por un breve instante, los mareos se disiparon y Nayeli se irguió en la cama para poder contemplar mejor a su marido. En verdad se encontraba allí. Incluso levantó las manos para tocar su rostro y él las tomó en respuesta. Podía sentir el tacto de su piel, una sensación que tanto extrañaba. Hablaron durante lo que pareció una eternidad, de cosas sin importancia, hasta que el humo y su olor se debilitaron. A Rodrigo se le deformó el rostro durante un segundo, y acto seguido anunció que tenía que marcharse. Aquello alteró a Nayeli. No quería que se fuera todavía, quería que se quedara más tiempo con ella. La expresión de Rodrigo se ensombreció. «No puedo hacer eso», dijo, para luego levantarse de la cama y alejarse en dirección a la puerta. Nayeli se levantó también para seguirlo, o al menos lo intentó porque sus pies trastabillaron y cayó al suelo. Miró hacia Rodrigo, pero éste le daba la espalda. Siguió caminando hacia la puerta. Nayeli le suplicó una última vez que no se marchara, pero se desmayó y no despertó hasta un par de horas más tarde. Cuando lo hizo, un sentimiento de desorientación la abrumó. De pronto, cayó en cuenta de lo que había sucedido y lloró. Al calmarse, vio el sahumerio con los restos carbonizados de las hojas y las raíces. El humo ya se había disipado por completo, pero creía percibir todavía el acre aroma. Luego sus ojos se fijaron en las bolsitas que el viejo le había vendido ese mismo día. Todavía quedaba material suficiente para realizar otro ritual. Nayeli se levantó con la firme intención de hacerlo de nuevo, pero las palabras del anciano inundaron su mente. A veces un ente malévolo se manifiesta con la máscara de un ser querido.
Se necesita voluntad para llevar a cabo el ritual, pero también se necesita para volver al mundo real. Pero el Rodrigo que había visto no podía ser alguien más. Era él mismo, sin duda. Además, ella podría detenerse cuando quisiera. Estaba segura de ello. Solo necesitaba verlo una vez más. Decidió que esa parafernalia no le importaba. Solo quería volver a ver a su esposo y eso sería todo. Se despediría de él y nunca más volvería a respirar aquella mezcla ancestral. Sin embargo, no fue una sola vez. Los ingredientes para el rito la mantuvieron ocupada en 3 ocasiones más. Durante los mismos, se dedicó a hablar con Rodrigo acerca de cómo se había sentido desde su partida y de la falta que le hacía. Le dijo que su vida era vacía sin él. Rodrigo la escuchaba atento y compasivo, pero no respondía ni decía nada. Únicamente la observaba con ojos amables y una leve sonrisa en los labios. Nayeli estaba entusiasmada, por eso no notó la presencia que se hallaba detrás de Rodrigo. No era más que una sombra, pero allí estaba, tan cerca de su marido que casi parecía proyección suya, o más bien, como si se desprendiera de él. Nayeli perdió el conocimiento. No recordaba haberse despedido de Rodrigo al abrir los ojos, pero sabía que el ritual había terminado en algún momento porque vio los restos carbonizados en el sahumerio. Nayeli se levantó de la cama y sintió un mareo intenso. Se acercó tambaleante hasta las bolsitas solo para descubrir que ya no quedaba nada. No tenía más hojas ni raíces, y el aceite de color miel no era más que una mancha en la bolsa de plástico. Se había gastado todo, y quería volver a ver a Rodrigo. Al diablo con las advertencias y las instrucciones. Quería volver a verlo de verdad. Apenas recobró el control de sí misma, se cambió de ropa y se dirigió al mercado para comprar más de aquellos ingredientes para llevar a cabo un nuevo ritual. Al llegar, no se dio cuenta de lo temprano que era, pues vio al anciano agachado y quitando los candados de la cortina. Abrió el local y, al darse la vuelta, vio a una chica demacrada y ojerosa. Habían pasado 3 días desde la última vez que la vio, pero su aspecto le hizo creer que en realidad habían sido años, recluida en una celda en lugar de su casa. Nayeli no se molestó en saludar. Fue directa al punto. Con el semblante serio del primer día, el anciano le dijo que no le vendería nada de lo que le estaba pidiendo. La chica había desobedecido sus indicaciones y terminó haciéndose daño a sí misma, lo que resultaba peligroso si volvía a realizar aquel ritual. Pero Nayeli no lo escuchó. Abrió su cartera delante de él y le extendió todo el efectivo que tenía disponible. Era el triple de lo que le había pagado la primera vez. Pero el viejo se negó a aceptar el dinero. Le dijo que no podía venderle lo que quería. Nayeli insistió. Claro que podría y ella estaba dispuesta a darle hasta el último centavo si era lo que quería. Necesitaba ver a su esposo una vez más. El anciano no dijo nada y contempló a Nayeli lanzarle los billetes a sus pies. Ella ya no tenía salvación y lo sabía perfectamente. El hombre le dio la espalda unos momentos y entró al local. Nayeli permaneció de pie donde se hallaba. Se sentía tonta. Luego enfureció y dio unos pasos al frente para encarar al sujeto por humillarla de aquella manera. Pero entonces el viejo salió con 3 bolsas de plástico en la mano. Eran los ingredientes para el ritual. Sin decir nada ni recoger el dinero del piso, le entregó las bolsas a la chica. Ella las tomó y dio media vuelta. Se fue de allí sin percatarse de que el anciano recogía el dinero y se lo entregaba a un mendigo que pasaba por ahí. De vuelta en casa, Nayeli se apresuró a prepararlo todo. Al cabo de media hora estaba sumergida una vez más en aquel ritual. Rodrigo se encontraba en su habitación, pero Nayeli se hallaba tan absorta en su presencia que no distinguía los desgarros que tenía en el rostro, ni su palidez cadavérica, ni las manchas blanquecinas en sus pupilas. Tampoco veía la sombra, la que se desprendía de la espalda de su marido, aquella figura que poco a poco ganaba volumen. No se le distinguían sus rasgos, pero la silueta estaba allí, con una forma aún más monstruosa con cada minuto que transcurría, una presencia demoníaca y ancestral a la vez. Fue cuando Rodrigo intentó hablar que Nayeli se dio cuenta de que algo andaba mal. Su voz se escuchó distorsionada, como si tratara de hablar a través de una radio descompuesta. Le dijo una y otra vez que aquello estaba mal, que él no debía estar ahí. «No quiero estar aquí», dijo. «No debo estar aquí», dijo. Nayeli se puso de pie e intentó abrazarlo, pero al hacerlo lo atravesó como si estuviera hecho de humo, del mismo que cubría toda la habitación. Entonces vio la sombra que estaba detrás de Rodrigo. Distinguió un brazo que sobresalía de la espalda de su esposo, que se alargaba hacia un ser humanoide y negro, tanto como la noche misma. Al ver aquello, lo primero en lo que pensó fue en un ventríloco, uno que tenía sujeto a su amado Rodrigo como a un muñeco. Aquel ser no tenía boca, pero hablaba a través de su esposo. «No tendrías que haber hecho eso», dijo Rodrigo con una voz de ultratumba, muy diferente a la que ella recordaba.
Después se le desprendió un ojo de la cara y cayó al suelo. No debes meterte con cosas que no conoces, dijo la criatura a través de la boca de su marido. De pronto, Rodrigo se derritió delante de ella y dejó al descubierto una garra animal. Nayeli gritó y el ser la envolvió con un abrazo. En ese momento, la oscuridad la devoró por completo. Transcurrió un día, luego fue una semana. La policía llegó hasta la casa de Nayeli y forzó la puerta al no recibir ninguna respuesta. La encontraron recostada en la cama. Parecía que dormía, pero la falta de color en su rostro y sus labios evidenciaba todo lo contrario. Junto a la cabecera de su cama, sobre un buró, se hallaba un sahumerio con restos quemados de algo. La causa de su fallecimiento se registró como asfixia, aunque para Gabriela, la única que sabía lo que eran esos restos carbonizados, fue que su alma se había marchado para tratar de alcanzar a Rodrigo en la eternidad. Jamás supo la verdad de lo que ocurrió con su amiga.